MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo viste este show? Vaya, últimas 24 horas en materia económica. De verdad que, ¿qué te digo? Es como si los otros datos y la otra realidad quisieran empalmarse sobre la realidad auténtica en la que nos desenvolvemos nosotros y el mundo entero. Y no deja de ser paradójico, Luis Auditorio, que, ayer a esta hora justamente revisaba yo los portales de noticias y me encontraba con el anuncio que hacía la OPEP de un acuerdo inicial que habían establecido ya Arabia Saudita y Rusia para ambos hacer un importante recorte en la producción de petróleo en el ánimo de restablecer en el mercado mundial de hidrocarburos el equilibrio entre oferta y demanda, o acercar más bien el equilibrio entre oferta y demanda, y por esa vía impulsar al alza los precios. Recordemos, a principios de marzo, la falta de un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, concretamente el 8 de marzo, provocó que Arabia Saudita decidiera elevar su producción para tratar por esa vía de sacar del mercado a quienes, teniendo costos elevados de extracción de petróleo, con precios más bajos, difícilmente iban a poder mantenerse en el mismo. Y eso provocó, Luis Auditorio, una caída de 55% en menos de 30 días en el precio del barril de petróleo, con consecuencias desastrosas para las empresas privadas y las empresas públicas, que dependen fundamentalmente de la exploración, de la extracción, de la producción y de la exportación de petróleo, entre ellas, por supuesto, petróleos mexicanos. Sabíamos que para nuestro país uno de los cisnes negros para la actividad económica en este 2020 era precisamente la caída en el precio del principal producto de exportación, porque aunque digan que México es diversificado, ya no somos un país monoexportador, lo cierto es que el petróleo sigue siendo el principal producto de exportación en México y consecuentemente de él depende la salud financiera de Pemex y por extensión las finanzas públicas de nuestro país, en menor grado estas últimas, pero también dependen de ello. Y tan pronto como pasó el día, Luis, y no se conocían los detalles del acuerdo entre los países, en esta reunión de los países de la OPEP. Te detengo ahí un momentito, Pedro Tello, nada más para dar dos cosas. La primera, el presidente López Obrador acaba de anunciar que terminando la mañanera, porque bueno, la mañanera es lo importante, de hecho Lord Molecula lo interrumpió, pero en fin, ya sabemos cómo es el show. Pero bueno, que terminado la mañanera va a hablar con Xi Jinping en un momentito más. Ya veremos cuáles son ahí los datos, que seguramente será por el tema del coronavirus, entre otras cosas, pero dabas ahorita un punto importante. Si bien no estamos entre los que más producen petróleo, sí tenemos una economía dependiente del petróleo. Por ahí, no sé si tú tengas el dato, Pedro, quisiera preguntártelo. ¿Es más o menos como el 18%, 20% por ahí lo que representarían las ventas de petróleo para el país? Las ventas de petróleo en las exportaciones totales del país representan cerca del 14% de generación de divisas. Ok, pues es importante si nos vetan, ¿no? Sí, por supuesto, esa es una importante cifra. Y lo es en mayor medida, Luis Auditorio, para petróleos mexicanos, que no tiene cobertura en precios del petróleo equivalente a la que sí tienen las finanzas públicas para este 2020. Entonces, el hecho de que el petróleo sea un producto importante de exportación para Pemex y también para las finanzas públicas condiciona, por una parte, la salud financiera de la empresa productiva del Estado más importante para nuestro país y, por otro lado, también deja en una posición de debilidad evidente al menos a una parte del gas de los ingresos públicos y consecuentemente de la capacidad del gobierno mexicano para sostener esta agenda de incremento en el gasto social. Por eso era importante que México participara en esta reunión de la OPEP. Entonces, bueno, ya conocemos qué fue lo que pasó después. La secretaria de Energía dijo que México no estaba dispuesto a reducir en 400,000 barriles de petróleo su contribución al mercado mundial de hidrocarburos, porque solamente estábamos en condiciones de ofrecer una reducción de 100,000. Ya lo aclaró el presidente hace unos minutos, que México va a hacer su aportación con sombrero ajeno a este acuerdo de la OPEP, porque de los 400,000 barriles de petróleo que originalmente nos habían pedido, Estados Unidos va a aportar un recorte adicional de 250,000 barriles en su
plataforma de producción. México aportará 100,000 y estaremos sumando ya 350,000 barriles entre Estados Unidos y México para ayudar al cierre de este acuerdo de la OPEP. Ahora, aquí lo importante son dos cosas, Luis. Primero, no solamente creo que hemos perdido una importante oportunidad para acreditar solidaridad internacional en un tema tan relevante como el ordenamiento del mercado petrolero mundial y el restablecimiento de precios del petróleo más razonables que los actuales, sino también y de manera muy especial parece que hemos perdido la brújula de lo que el más elemental sentido común dictaría en un país como México y en condiciones como las que nos encontramos. Aun cuando Estados Unidos no hubiera contribuido con ese recorte, Luis Auditorio, en la producción de petróleo, el solo hecho del incremento esperado en los precios internacionales del petróleo sería más que favorable en la compensación del sacrificio que México estaría aceptando al reducir la plataforma de producción de petróleo. Pero bueno, el hecho es que por fin la OPEP parece que va a cerrar ya un acuerdo. México ha hecho un papelazo en 24 horas y ahora lo importante es lo que sigue. Ojalá que el precio del petróleo repunte, se mantenga y de manera especial que que es uno de los jinetes del apocalipsis para el 2020 en lo que a la economía mexicana se refiera, pronto salga del radar, porque ya con los que nos quedan, Luis, tenemos suficiente para seguir preocupados, mientras en el mundo, en el resto del mundo, los gobiernos y los bancos centrales hacen esfuerzos adicionales para contener la caída de la economía, como lo que ayer anunció la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en la Unión Europea. Aquí seguimos pensando que con mayor gasto social y menor inversión vamos a salir adelante. Pues así las cosas, es un papelazo, porque además, mira, uno pensaría, bueno, ¿quién eres? Eres Rusia, no sé, de los países principales, ¿no? Eres Arabia Saudita, Irak, Irán, China misma, Canadá, pero pues en México tenemos este asunto de una cuestión ideológica en donde queremos decir que estamos produciendo mucho petróleo y queremos seguir dependiendo absolutamente del mismo. ¿Estados Unidos qué estaría produciendo? ¿Como 15 millones más o menos al día? Sí, más o menos, esa es la oferta actual de Estados Unidos. Y nuestro berrinche al mismo tiempo recortar en 23% su oferta. Okay. Para contribuir a este acuerdo. Sí, pues para Estados Unidos 250,000 menos, pues es una nada, ¿no? Eso está bien, o sea, nos echa la mano, pero el berrinche, híjole, quedamos como quien no tiene por qué estar haciendo el drama que tendría que hacer y dejando a los ministros ahí en suspenso. Qué ridículo, porque pues no sé, o sea, no llegamos a esos números, y de pronto decir, bueno, no, ya llegamos a este acuerdo, ya nos van a poner 250,000 y obviamente lo van a vender, así son, como un gran éxito, dentro de su discurso, pero da mucha pena, Pedro. Sí, yo creo que el día de ayer México ejerció el único papel que no nos hubiera gustado desempeñar a escala mundial, convertirnos literalmente en la barrera infranqueable para cerrar un acuerdo muy importante no solo para unos cuantos países, sino para la actividad económica mundial. Y lo que es aún más significativo, Luis, es que ahora vamos a aparecer como contribuyentes a un acuerdo con sombrero ajeno. Está bien, pues ahí estaremos. Hoy producimos, nada más para que nos quede un poquito más claro el dato, como 1.7, ¿no? 1.786 millones de barriles por día, más o menos, Luis. 1.786, pues ahí está el dato y el drama que realizamos. Mil gracias, Pedro Tello. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán, en Twitter. Feliz viernes para todos. Pues era Jueves Santo, era jueves de drama también. Pero vaya drama, Luis. Pues es el viacrucis que se nos viene. Gracias, Pedro. Hasta luego.